Pablo, el mensajero de la cruz, y ya comenzando este programa yo quiero colocarte o quiero mostrarte el DVD o el DVD Pablo, el mensajero de la cruz, un material que hicimos con muchísimo cariño para ti, donde tiene 15 temas extraordinarios, donde habla sobre cómo Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, guiado por Dios para entregarnos ese mensaje precioso a través de diversas enseñanzas. Pablo y Jesús, Pablo y la cruz, Pablo y el arrebatamiento. ¿Habla del arrebatamiento Pablo? Sí habla. ¿Mas cómo será? ¿Secreto? ¿Glorioso? Pablo y el anticristo. ¿Quién es el anticristo para Pablo? Pablo y la prosperidad, las lenguas extrañas, la sexualidad. Pablo y la ley. Pablo y el bautismo. Una enfermedad. Y ese dolor es inexplicable. Hasta parece insuperable. Todos teníamos una herida abierta en el corazón que aún sangra por la nostalgia, por la ausencia de alguien a quien perdimos. Aún los mejores momentos de la vida no son perfectos. Aquellas grandes reuniones familiares que se realizan, siempre hay una silla vacía que alguien lo ocupaba y que hoy ya no está más. La muerte no solamente nos arranca lágrimas, nos arranca pedazos de la vida. Cuando esto llega a nuestro corazón o a nuestra vida, nos destruye. Todos tenemos algún ser querido que ya no está con nosotros. Papá o mamá o hermanos o familiares. Personas que amábamos tanto. ¿Cómo entró la muerte al mundo? Pablo habla acerca de la muerte. Y él lo coloca en un texto, el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte. ¿Cuál es el concepto que Pablo aquí coloca en su carta a los romanos? Hablando acerca de la muerte. Uno que pecó, por un pecado que llegó, entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Sabes que este es uno de los textos que nos causa tanto dolor al conocer cómo surgió todo este problema? Por uno entró el pecado, y por el pecado entró la muerte. Y eso fue como un virus que contagió inmediatamente. La mayor pandemia en el mundo fue el pecado, que infectó todo corazón, que destruye sueños, acaba vidas, destruye familias, pero sobre todo mata lentamente. Tú sabes que aquí la ilustración es clara. Todos los seres humanos somos pecadores, y porque somos pecadores, todos caminamos para la muerte. Todos, pobre, rico, religioso, ateo, creyente, incrédulo, todos. Hasta aquí la noticia es terrible, ¿verdad? Mas también para esto hay esperanza, y eso vamos a descubrirlo hoy. Porque alguien bajó hasta la profundidad de la muerte y en su propio terreno lo derrotó, y es Jesús. Y un día se aparece para Juan allí en la isla de Patmos y le dice: mira, yo tengo la llave del Hades. Yo tengo autoridad. Llave significa autoridad. Yo lo vencí. Pero como por uno entró el pecado y por el pecado entró la muerte, por uno también entró la vida, y es Cristo. Muerte es una de las palabras más desagradables de nuestro vocabulario, como existen otras palabras: venganza, odio. Pero muerte es terrible. La muerte es una intrusa en la vida del ser humano, porque los seres humanos fuimos creados para vivir, no para morir. Fuimos creados para la vida.
Por eso es que Salomón escribe en el libro de Eclesiastés: Dios colocó en nuestro corazón el deseo de vivir eternamente. Y ahora tú me vas a ayudar a comprobar. El ser humano, cuando se ve expuesto a la muerte, se aferra a la vida. No importa todo lo que tenga que perder, quiere vivir. No importa si aún no tiene que comer, quiere vivir. No importa si no tiene todas las comodidades, quiere vivir, porque el ser humano fue creado para vivir, no para morir. Por eso es que la muerte es tan extraña, nos causa tanto dolor, nos destruye, nos acaba, porque el ser humano fue creado para vivir. Y es natural que el ser humano tenga miedo a la muerte. Sí, es natural. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar esta situación? Algunos tienen miedo a la muerte, otros incluso tienen miedo a los muertos. Sí, existe eso. ¿Qué cosa dice la Biblia en su totalidad sobre la muerte? Yo hoy te voy a mostrar solamente algunos textos, pero te voy a invitar para que puedas profundizarte más, investigar más sobre este tema. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, Salomón otra vez hablando, el versículo 5 dice lo siguiente. Mira, Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 dice así: porque los vivos saben que han de morir. Tú estás vivo, sabes que vas a morir. ¿Cuándo? Nadie sabe. Nadie. Puedes morir estando enfermo o estando sano. Puedes morir estando hospitalizado o estando mientras vas caminando. Tú puedes morir en cualquier circunstancia. Nadie está en la vida pensando que es su último día. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos, escúchame aquí, nada saben. No tienen paga. Escúchame aquí, por favor. Escúchame aquí lo que está diciendo la Biblia, no lo que yo estoy hablando. No tienen recompensa. Cuando dice no tienen paga, significa no están siendo recompensados. Entonces quítate de la cabeza que cuando uno muere va al paraíso, porque si va al paraíso entonces ya tiene recompensa. O dice no, se va al infierno, está siendo atormentado, o está en un lugar llamado purgatorio. No, la Biblia dice no tienen paga. ¿Cuándo cada ser humano va a tener su paga o su recompensa? Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo. Cuando Jesús vuelva, recién cada uno va a tener su recompensa. Mientras tanto, en la muerte, ojo, no saben nada. Si no saben nada, ellos no te están viendo. No es que algo salió del cuerpo, como dice la filosofía griega, que el alma sale. El alma eres tú, soy yo. Nosotros somos almas. Génesis 2:7 dice que Dios tomó el polvo de la tierra, más el soplo de vida, y formó un alma viviente. Tú y yo somos almas. Cuando vamos a la sepultura, el cuerpo vuelve a la tierra, el soplo de vida, el aliento regresa a Dios, y no hay nada que deambula, no hay nada que se presenta, no hay nada que se revela, no hay nadie que intercede, no hay nadie que escucha. La Biblia es clara: los muertos nada saben, los muertos nada, no tienen paga, su memoria está puesta en olvido, su amor, su odio, su envidia acabaron, nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué está diciendo? Nunca más tienen parte en la tierra. Entonces, cuidado con pisar el terreno resbaladizo y peligroso del espiritismo, donde tú tienes que comunicarte con un tío, con que mi abuelo me habló, con que mi papá que está en el más allá me dijo. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ah, no, pastor, pero yo lo escuché, yo lo vi. Sí. 1 Corintios dice que Satanás es capaz de incluso transformarse en un ángel de luz. Puede tomar la forma humana. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12 dice que es abominación a Jehová consultar a los muertos, porque en sí no se consulta a los muertos, sino que estás entrando en el terreno de Satanás. Eso es lo que dice la Biblia. Otra vez te repito, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen paga, ellos no están recompensados, no están en un lugar recibiendo recompensa, no. Todo es puesto en olvido y nunca más tienen su parte debajo del sol. ¿De dónde salió aquella extraña idea? Cuando uno muere, va al paraíso, va al purgatorio, va al infierno.
No, un muerto permanece en su sepultura, se hace polvo. No es que los que rechazaron a Dios o los malos están sufriendo, dice, aún no tienen paga. La Biblia tiene que ser interpretada de la manera correcta. Aquella falsa doctrina del tormento eterno no está en la Biblia. La Biblia dice que los impíos serán lanzados en el lago de fuego. Eso sí dice la Biblia. Pero eso es en el juicio final, no cuando mueren. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. No cuando uno muere. En el juicio final sí habrá un lago de fuego. Y ese fuego eterno es eterno en consecuencias, no en duración. Ese fuego fue preparado para Satanás y sus demonios. Lamentablemente, también los seres humanos serán echados, aquellos que rechazaron la gracia de Dios y aquellos que decidieron colocar su vida bajo el dominio de Satanás. Pero no quiere decir que ellos van a estar eternamente ardiendo, porque Malaquías 4 dice que el pecado será terminado para siempre, no quedará ni raíz ni rama. Y si el pecador continúa ardiendo eternamente, entonces quiere decir que Dios no habrá terminado con el pecado, porque continuarán habiendo pecadores. ¿Estás entendiendo ese concepto? Ahora, la Biblia presenta que después de 1000 años, cuando Cristo regrese, habrá una segunda resurrección. Allí resucitarán los impíos y allí serán lanzados al lago de fuego. Mientras tanto, cuando uno muere, va a la sepultura. No va ni al infierno ni al paraíso. No. Y aquella doctrina que habla acerca de un fuego que arde para siempre desfigura el carácter puro y amoroso de Dios. Cuando habla de fuego eterno, esa palabra eterno tiene que ser colocado dentro de su contexto. Por ejemplo, Judas versículo 7 dice que Sodoma y Gomorra están ardiendo eternamente. No significa que hasta ahora está ardiendo. Es eterno en consecuencias. El ser humano que rechazó a Dios y un día no decidió ir por su propia voluntad, no es que quedará ardiendo eternamente, mas eso es otro tema, mas quiero que esto quede claro en ti. Entonces la Biblia es clara al poder decir dónde están los muertos. Están en sus sepulturas. Mucho cuidado con colocarse en el territorio del enemigo. Mucho cuidado con consultar. Ahora, fíjate, piensa conmigo en lo siguiente. La palabra de Dios promete vida eterna solamente para los salvos. ¿Me estás entendiendo? No para todos, para los salvos. Solo para aquellos que creen en Cristo tienen vida eterna. Ahora, te hago una pregunta. Si una persona va a arder eternamente porque rechazó a Cristo, para que arde eternamente tiene que vivir eternamente. Y eso no está en la Biblia. Por eso la palabra eterno, fuego eterno, está hablando eterno en consecuencias, eterno hasta que termine. Pero porque finalmente Dios finalizará, acabará con el pecado, con Satanás, y la muerte misma será destruida. Dice Apocalipsis capítulo 21 que la muerte será echada al lago de fuego y acabará para siempre. Eso es lo que presenta la Biblia. Entonces, querido, apartémonos de la filosofía, vayamos a la Biblia, aprendamos lo que la palabra de Dios dice. Mira lo que dice Pablo. Vamos a Pablo porque de él estamos estudiando. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Voy a otro texto de Pablo. Ahora envía su carta a Tesalónica. Y en el versículo 16 dice así: porque el mismo Señor, hablando del regreso de Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando dice resucitarán primero, está hablando que habrán dos resurrecciones en diferentes momentos. En la primera resurrección se levantan los que murieron en Cristo, totalmente transformados. Tú que perdiste a tu padre paralítico, resucitará ya caminando. Tú que perdiste a tu madre ciega, resucitará viendo. Tú que perdiste a alguien con algún defecto físico o moral, resucitará transformado. Todos aquellos muertos en Cristo resucitarán ya glorificados. Las tumbas se abrirán cuando Jesús regrese. Entonces la Biblia es clara al decir que la resurrección acontece. Pablo dice
Cuando Cristo vuelva, versículo 17, luego nosotros que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con aquellos que murieron. Es decir, nadie va por adelantado al cielo. Nadie va a decir, yo ya estuve en el cielo, ahora resucité, nuevamente voy al cielo. No. La Biblia dice que los vivos y los muertos que resucitaron serán arrebatados juntos. Porque si cuando una persona muere va al cielo, ¿qué sentido tiene la resurrección? ¿Para qué va a venir Jesús? Eso es lo que está enseñando Pablo. Nosotros seremos transformados así como los muertos que resucitaron, ya resucitaron transformados, y seremos arrebatados. El arrebatamiento será glorioso y recibiremos a Jesús en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios por esta promesa. Esto llena mi corazón de esperanza. Pastor, pero a mí me enseñaron que cuando una persona muere ya está viendo desde el cielo, está intercediendo. No. Mira lo que dice el libro de Hebreos. Otra vez Pablo hablando. En el capítulo 11. Capítulo 11 habla de los héroes de la fe. En el capítulo 11 habla de aquellos hombres que dependieron de Dios, hicieron grandes proezas. Y el versículo 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Quiere decir que ellos no están en el cielo. Los únicos que la Biblia dice que Dios los llevó al cielo está Enoc, está Moisés, está Elías. Y hay otros seres que resucitaron cuando Jesús resucitó, pero más allá de ellos nadie más está allá. Todos están en su sepultura esperando el día glorioso del regreso de Jesús. Es posible que tú estés sorprendido con esta enseñanza. Es posible que estés creyendo solamente lo que alguien dice y no lo que la Biblia dice. Y yo aquí no estoy para contradecirte, para ofenderte. Estoy abriéndote la Biblia porque la Biblia te liberta. La Biblia tiene la verdad. No yo, no un líder, no una religión, no una iglesia. La palabra del Señor. Ahora escúchame una cosa. Todos ya perdimos a un ser querido. Todos. Y mira la promesa. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios, otra vez Pablo, hablando a los Corintios. Versículo 21, dice así. Primera de Corintios 15, versículo 21 al 23. Presta atención a esta promesa. Por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿recuerdas el primer texto? Por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Habla el versículo 21. De 1 Corintios 15, por uno entró, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo primero, porque Él fue el primero que resucitó, luego los que son de Cristo en su venida. ¡Wow! ¡Qué lindo! Esta es la promesa maravillosa de Dios. ¿Sabes? En Cristo todos tienen vida. Sin Cristo tú tienes una vida artificial. Una vida sin propósito, una vida sin sentido. Y escúchame ahora lo que te voy a decir. Tragedia no es morir. Tragedia es vivir sin Dios, muriendo a pocos y un día morir sin esperanza. Esa es la mayor tragedia. Entonces aquí Pablo dice, los que son de Cristo resucitarán. Por eso es la importancia que nuestra vida esté en Cristo. Aquellos que murieron confiando y aceptando a Cristo tienen vida eterna, y la muerte no es un punto final. La muerte es apenas una pausa en la eternidad. Es solo un paréntesis. Y esto llena mi corazón de esperanza. Mira lo que dice el versículo 24 hasta el versículo 26. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo en ser destruido, ¿quién es? La muerte.
Cristo lo venció. La muerte tiene sus días contados. La muerte no tiene la última palabra. La muerte no es el punto final. No, no lo es. Ahora escúchame. Por eso es que nosotros no necesitamos tener miedo a la muerte. Porque ella no tiene la última palabra. No. Es solo una coma. No es un punto final. Porque cuando Cristo regrese, seremos resucitados. El destino final de aquel que cree en Dios no es la sepultura, es la eternidad. ¿Lo estás entendiendo? Tu destino no es la sepultura, es la eternidad al lado de Jesús. Y otra vez más te repito, tragedia no es morir. Tragedia es elegir la muerte en vida, porque cuando tú rechazas a Cristo, estás despreciando la vida. La muerte ya fue vencida. La muerte no frustrará los planes de Dios. Esta es nuestra mayor esperanza, porque si hoy morimos, un día vamos a resucitar, porque Cristo venció la muerte, y cuando Él venció, nos entregó la victoria y el derecho a vivir eternamente. Por eso es que la muerte no nos debe asustar, pero también el mayor consuelo que debemos tener en la vida es que un día nos debemos preparar para el mayor encuentro de la historia. ¿Cuántos seres que hoy descansan en una tumba fría un día resucitarán por el poder de la palabra de Dios? Los sepulcros se abrirán. Volverás a abrazar a tu hijo que perdiste. Volverás a abrazar al padre que perdiste y no te dio tiempo para despedirte. Aquellos que perdiste de manera inesperada en una tragedia. Volverás a abrazar a aquellos seres que tanto los extrañas hoy. Y un día los abrazarás para nunca más despedirte. Mientras tanto, vamos a prepararnos ahora, porque es ahora el momento de prepararnos. Es ahora el momento de entregar la vida a Jesús. Postergar no ayuda en nada, porque la muerte puede sorprendernos en cualquier momento, mas la esperanza gloriosa es para aquellos que creen, para aquellos que aceptan, para aquellos que se entregan, para aquellos que viven al lado de Jesús. Por eso mi desafío es para ti. Tú que estás postergando por mucho tiempo una decisión que hace tiempo has debido tomarla. En este momento tú puedes decir: yo entrego mi vida a Jesús, no postergo más. Yo acepto la vida. La muerte no me va a asustar, porque la muerte no es un punto final, es apenas una pausa, es apenas una coma. Cristo la venció y mi vida está en las manos de Cristo. Ese es el mayor seguro que tú puedes tener en la vida. No es aquel seguro que pagas para emergencias. El mayor seguro es que tu vida esté en las manos de Jesús. Escribe ahora, si estás en una red social: yo entrego mi vida a Jesús. Hazlo ahora. Y quiero que cierres tus ojos donde estás y vamos a orar para que el Señor nos consuele con sus promesas y nos ayude a estar preparados por si un momento
tanto nos sorprende la muerte, podamos resucitar cuando Jesús regrese. Cierra tus ojos, querido Dios. Colocamos nuestro corazón con heridas por la ausencia de alguien que ya no está con nosotros. Una madre puede estar llorando porque perdió a su hijo. Un hijo porque perdió a sus padres. La muerte es una herida que se abre en la vida, que solo cerrará completamente cuando tú regreses.